A cada uno en esta hora. Damos gracias a Dios por permitirnos estar un día más en su casa. Doy gracias a Dios porque has acudido a la cita que el Señor tiene en esta hora con cada uno de nosotros. Ya le hemos alabado, le hemos adorado. Hemos alabadole con música rápida, hemos bajado la velocidad de la música y le hemos dado nuestra adoración. Acabamos de darle un poquito de todo lo que Él nos da a través de la ofrenda, del diezmo. Pero ahora llega el momento donde Él nos quiere dar a nosotros lo que Él tiene para sus hijos. Y como un buen padre, todo lo que Él tiene para sus hijos es bueno. Aunque muchas veces Él en su palabra nos dice sí, a veces Él nos dice todavía no, a veces Él nos dice espera un poco, y a veces Él nos dice directamente que no. ¿Cuántos padres hay aquí a veces le dicen todo que sí a sus hijos? Casi levantan la mano. Pero en esta noche Él tiene palabra para cada uno de nosotros, y la palabra del Señor, decirle al que tenés al lado, es buena. Si hay algo de primera necesidad que el ser humano, que la sociedad hoy en día tiene, no es otra cosa que la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos la solución para cada uno de nuestros problemas. Y en esta noche quiero ministrarte una palabra muy especial que Dios me dio hace mucho tiempo. Hace más o menos unos 4 años que no la comparto en este lugar, a la palabra. Pero el Señor me habló fuertemente en estos días y quería transmitírtela del corazón, de parte del corazón del Señor en esta hora. Vamos a la palabra. Mateo 18, versículos 19 y 20. Por ahora solamente 2 versículos, pero vamos a leer muchos versículos. Así que, si hoy no has leído la palabra de Dios, en esta noche te voy a llevar de paseo al mejor lugar, a la palabra de Dios. Mateo 18, versículos 19 y 20. Dice: otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. ¿Cuánto dicen amén a esta palabra? Hermanos, a lo largo de la palabra del Señor, a lo largo de la Biblia, el Señor nos dejó, de alguna manera se encargó de mostrarnos desde Génesis a Apocalipsis, se encargó de mostrarnos distintos tipos, yo les llamo armas, porque la Biblia también así lo llama, herramientas, armas espirituales que vamos a necesitar tarde o temprano, que la vamos a necesitar cuando nos enfrentemos o nos estemos enfrentando, quizás algunos están enfrentando a lo que la Biblia llama la guerra espiritual. ¿Cuántos saben que vivimos día a día en una guerra espiritual? Y la Biblia dice allá por el libro de Efesios capítulo 6, habla de que la guerra espiritual, esa guerra espiritual no es contra mi hermano, no es contra mi hijo, no es contra mi vecino, no es contra algún hermano de la iglesia, sino que esa guerra no es contra carne ni sangre, sino que contra potestades, gobernadores de las regiones celestes, huestes celestiales de maldad. Estamos en una guerra. No sé si tú ves las cosas que están sucediendo, no es por las cosas naturales, todo lo que sucede, la violencia que vivimos en Villa Gobernador Gálvez, en Rosario, en Argentina, la economía que estamos viviendo, los desastres naturales que el mundo está viviendo, vienen no por lo natural, sino lo espiritual. Y si tú no te has
metido en el área espiritual, déjame decirte que el área espiritual es mucho más real que el área física. Nosotros somos seres espirituales. La Biblia nos declara como seres espirituales, pero algunos andamos, dice, en la carne y otros andan en el espíritu. Amén. Pero si de armas espirituales hablamos, necesitamos de armas. Si de guerras espirituales estamos hablando, necesitamos armas. La Biblia en Efesios también 6 nombra el Shelmon, armas espirituales con las cuales nosotros debemos enfrentar esta guerra espiritual. Nombra 5 tipos de armas, 6 tipos de armas, 5 de defensa, una sola de ataque. Nombra el casco, el cinto, la coraza, las botas, los botines, el escudo, que son armas de defensa, de protección. Y nombra el arma más poderosa que el ser humano tiene, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Pero hay un arma, hermanos, que en la Biblia nos nombra, que recién acabamos de leer. Es un arma espiritual que se usa muy poco, que muchos de alguna manera todavía la tienen nuevecita, diría el chavo. La Biblia dice en 2 Corintios 10:4, dice: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dios nos dice en su palabra que nuestras armas no son carnales, que nuestras armas no son fabricadas por el hombre, sino que nuestras armas son espirituales. Y en este tiempo, hermano, nos surge la necesidad de usar esas armas espirituales que el Señor nos dejó. Por ejemplo, para un tiempo como el que estamos viviendo en Argentina y alrededor. Por ejemplo, para un tiempo de tanta violencia a la cual estamos viviendo. Recién veníamos, yo sé que mis hijos se van a enojar por contar esto, pero no lo tenía pensado decir, pero recién veníamos de la escuela. Y ellos nos contaban que hicieron vino una persona, ellos van a una iglesia, a una escuela cristiana, y llegó un pastor donde juntó a toda la iglesia y le dio una clase aparte de lo que ellos siempre dan, lengua, matemática, y les propuso que pusieran en un lugar algo anónimo, algo por lo cual quisieran que estén orando, o algo que a los chicos les da vergüenza contar. Y del otro lado pusieron otro sobre donde tenían que poner sus sueños. Todo anónimo. Y empezó a leer la persona, nos contaban mis hijos. Dice, empezó a leer, y yo no sabía, me decía mi hija, papi, yo no sabía que se iba que iba a pasar eso, pero empezaron a sacar y alguien escribió... quiero perdonar, no puedo perdonar a mi padre porque las cosas que él me hizo me dejaron marcada en mi cuerpo de por vida. Otro sacó otro papelito y dijo, yo estoy luchando con el espíritu de suicidio y siento una voz que me dice que me quite la vida. Y otro papelito decía, yo fui abusado. Y así se hizo el mismo silencio que se está haciendo en esta hora. Y chicos lloraban y otro se levantó llorando y se fue al baño y todos quedaron ahí choqueados por lo que hasta la persona que era una persona que está acostumbrada a ministrar jóvenes quedó realmente choqueada por lo que se estaba viviendo en ese momento. Y todo eso viene de la parte espiritual. Todo eso viene de que nosotros muchas veces no peleamos esta guerra espiritual. No cubrimos espiritualmente a nuestros hijos. No cubrimos espiritualmente nuestro matrimonio, nuestra familia. Y acá el Señor nos nombra algunas de las armas espirituales. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. No pretendas solucionar un problema naturalmente.
No pretenda solucionar un problema de una forma natural. Dice que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Algunas de las armas que el Señor nos dio, la oración. Recién el pastor nos hablaba que como iglesia nos hemos determinado en este tiempo clamar, tomarnos un rato. Algún hermano, en esta semana un hermano oró a la 1 de la mañana, otro oró a las 2, otro a las 3. Cuando tenían un tiempo nos pusimos de alguna manera, justamente la palabra de hoy es ponernos de acuerdo. Y es el arma que poco se usa, justamente el acuerdo, que ya vamos a llegar. Pero el pastor recién nos decía que estamos orando, nos pusimos de acuerdo como iglesia para orar. Para los que se habían apartado, vuelvan a la casa del Padre. Y distintos tipos de peticiones por la iglesia, por nuestra nueva iglesia, por las autoridades. No voy a hacer levantar la mano, pero cuando se metieron en el negocio del Padre en esta semana y se tomaron tiempo para orar por el otro, por las necesidades de los hermanos que están pasando necesidades, para aquellos que están enfermos. Una de las armas poderosas que el Señor nos dejó es la oración y nosotros la debemos usar. La debemos usar. Quizás, como recién le decía, muchos la tienen nuevecita, no son de usar esa arma espiritual que el Señor nos dejó. Otro de las armas que nos dejó el Señor es el clamor, que es parecida a la oración, pero es mucho más potente. El clamor lo usamos en momentos como el de Pedro, que se estaba hundiendo, y el Pedro clamó diciendo, Señor, sálvame. El clamor es un grito desesperado. Es un grito desesperado cuando nos estamos hundiendo. Otra de las armas espirituales que el Señor nos dejó es el ayuno. La Biblia está llena de personas que ayunaron y que consiguieron lo que andaban buscando. Hay distintos tipos de ayunos en la Biblia. El pastor nos mandó en esta semana que debemos ayunar, de que nos pongamos de acuerdo en ayuno, en oración, a beneficio de los demás, a favor de la iglesia, a favor de los que están perdidos. En esta semana hablaba con un cliente y salió la palabra bueno. Dice, no, pero yo soy bueno. Y le digo, ¿qué es lo que realmente crees que significa la palabra bueno? Y yo le pregunto en esta noche, la Biblia dice que bueno no hay ninguno. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes en esta noche, ¿qué es ser una persona buena? Y yo le pregunté, estaba mi cliente con su hija ahí, le digo, definime la palabra bueno, ¿qué es ser bueno? Y dice, ser un buen padre, no robar. ¿Saben qué se define la palabra bueno? La palabra bueno es una persona que se perjudica a sí mismo a beneficio de otro. Muchas veces nosotros lo hacemos para nuestros hijos, es verdad, nos perjudicamos a nosotros para beneficios de ellos, trabajamos, nos invertimos. Pero la Biblia dice que hasta aún los impíos, los que andan matando gente, los que andan tiroteando las casas, ellos también aman a sus hijos. Dice, si amas a tus hijos, si amas a los que te aman, ¿qué hace de extraordinario? ¿Qué hace de distinto? Pero en esta semana nos hemos puesto de acuerdo para orar a favor de la iglesia, a favor de los hermanos. Otra de las herramientas es la obediencia, el temor de Dios, pero como recién te decía, hay un arma poderosa que recién acabamos de leer, y esa arma espiritual es el acuerdo. La Biblia dice, si dos de vosotros, se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si dos de nosotros se pusieren, me gusta esa palabra, se pusieren. ¿Por qué dice se pusieren? Porque es muy probable que no estén de acuerdo. Se van a tener que poner de acuerdo para recibir esa bendición que el Señor acá nos está prometiendo.
Si dos se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y el Señor en el libro de Amós hace una pregunta. Amós 3:3, por favor, ponémelo, Ariel. Amós 3:3, el Señor se hace una pregunta. Está en signo de pregunta la palabra. Dice, ¿andarán dos juntos? Si no estuvieren, poneme por favor la Reina Valera. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Reina Valera 1960. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿La tenés ahí? ¿Dice así tu Biblia? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice la palabra. ¿Se podrá llevar adelante un noviazgo, un matrimonio, una familia, un trabajo, una iglesia? Vivimos en una sociedad donde los políticos, donde el gobierno, personas del mismo gobierno no están de acuerdo. Y vivimos lo que vivimos. Vivimos en una sociedad dividida. Muchos le llaman la grieta. Y no hay nada peor que le haya pasado a nuestra bendita nación que la famosa grieta. Personas en desacuerdo. Personas que no están en el mismo sentir. No hay nada que le haga más mal a las familias, a los matrimonios. ¿Por qué se llegan a la ruptura las familias? Justamente porque se produce el desacuerdo y el Señor sabe y el enemigo también sabe que si dos se ponen de acuerdo son imparables. Si dos se ponen de acuerdo, si dos están en el mismo sentir, dice la Biblia, lo dijo el mismo Jesús, pidan cualquier cosa. Ahora, hermano, qué difícil que es ponerse de acuerdo. Qué difícil que es ponerse de acuerdo en el matrimonio, con los hijos, entre hermanos. Yo recuerdo cuando eran chiquitos mis hijos, se armaba un barullo ahí porque uno quería hacer una cosa y el otro quería hacer otra. Uno quería ver una película y el otro quería ver otra película. Y se peleaban ellos. Y yo como en ese tiempo estaba con esta palabra, la palabra acuerdo, y siempre hablábamos con mi esposa y le digo, mirá, nosotros tenemos que poner de acuerdo. Tenemos que poner de acuerdo en la crianza de nuestros hijos. Y por ahí yo le decía sí, y yo le decía, papá, ¿me podés ver la tele? No. ¿Y qué hacen ellos? Van y le, ¿vieron como los hermanos? Que van y le preguntan, che, ¿me puedo poner el yugo desigual? No, le dice uno. Y van y le preguntan al otro hermano, y como no le gusta la contestación de uno, van y le preguntan al otro. Bueno, mis hijos hacían eso, hasta que con mi esposa nos pusimos de acuerdo. Mis hijos me preguntaban a mí, yo les decía, no, y bueno, un ratito, le decía a mi esposa. Yo le decía, bueno, acá para eso vamos a tener que solucionar. Nos vamos a tener que poner de acuerdo, porque si no estos dos nos van a llevar por delante. Entonces ellos querían ver algo y decían, no, yo quiero ver no, pero yo quiero ver la otra, no, pero yo quiero hacer. Entonces yo les decía, bueno, vamos a una cosa. Vayan a la pieza y pónganse de acuerdo. Porque el acuerdo trae bendición, vayan. Porque si no los dos se van a quedar sin ver nada. Entonces iban y nosotros lo escuchábamos con mi esposa atrás de la puerta y ellos debatían. Como que si estuvieran debatiendo el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Se escuchaba ahí. Y al ratito salían. Y se veía el humo blanco, habían llegado a un acuerdo. Bueno, sí, vamos a ver la película que quiere Elías y después vamos a ver la película que quiere. Listo, acuerdo hubo, el Padre bendecía. Había acuerdo y el Padre bendecía. Y acá el Señor dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo para lograr esa bendición en estas áreas. Hogar, familia, matrimonio, con los hermanos, en la iglesia, en el trabajo. Hoy vemos muchos operarios o empleados en desacuerdo con el empleador. Vemos ciudadanos en desacuerdo con el gobierno.
Vemos fieles en desacuerdo con el cura. Hermanos en desacuerdo con el pastor, con los líderes. Y se produce lo que la Biblia dice: andarán dos juntos. ¿Cómo pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Para lograr esta bendición en estas áreas, primero debemos ponernos de acuerdo primero con una persona, con Dios. Ustedes saben que hoy las personas que transitan la sociedad, muchos están en desacuerdo con Dios. Aún personas que asisten semanalmente a la iglesia están en total desacuerdo en un montón de áreas de la Biblia, en un montón de leyes que el Señor puso, y dice: yo estoy en desacuerdo con eso. Fijémonos, hermanos, esta secuencia, lo que sucede en el libro de Génesis. El hombre cae, hermano, en el capítulo 3 de Génesis. Peca, desobedece a Dios. ¿Saben la historia? Dios los echa del huerto que había creado el Señor. Ese huerto para tener relación, para cubrirlo, para tenerlo todos los días con ellos ahí. Dios los sustentaba. Dios creó el huerto del Edén para estar en comunión, para tener lo que la Biblia llama la coinonía con el ser humano, esa comunión. Pero ellos, como decía el pastor los otros días, perdieron la cobertura. A causa del pecado, se salieron de la cobertura de Dios, porque el pecado nos saca de la cobertura que el Señor preparó para nosotros, y ellos perdieron la comunión, perdieron la relación con Dios. En el capítulo 3, solamente el título del capítulo 3 dice: la desobediencia del hombre. Y a causa de la desobediencia del hombre, en el capítulo 4 sucede el primer asesinato en la Biblia. Un hermano se levanta en contra de otro hermano y lo mata por celos. El primer asesinato que sucede en la Biblia, en la historia de la humanidad, lo comete un hermano celoso de otro hermano. A causa de la desobediencia de sus padres, la familia empezó a tener sus consecuencias. Pero al final del capítulo 4 sucede algo que va a cambiar la historia de esta familia. Abel muere, Adán y Eva tienen otro hijo y le ponen Set. Y empieza la descendencia de Set. Y en Génesis 4:26 dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Otra vez pecaron, Dios los sacó, perdieron la comunión, la cobertura que hicieron la nueva generación de Set, y se comenzó a invocar otra vez, a buscar a Dios. Empezaron a buscar a Dios. El capítulo 5 habla de la descendencia de Adán y de Set. Adán engendró a Set, Set engendró a Enos, Enos engendró a Cainán, Cainán a Mahalalel, Mahalalel a Jared, y Jared engendró a un tal Enoc. Y la Biblia dice en Génesis 5:21 al 24, dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijas e hijos, hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Caminó Enoc con Dios. Caminar con Dios significa estar de acuerdo con Dios en todo. Necesito a alguien que me ayude. Necesito a alguien que me haga de Dios o de no. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Quién quiere hacer de Dios o de no? Déjame hacer de Dios a mirar. Dice: caminó Dios con Enoc. Enoc con Dios, para donde iba Dios, ahí iba Enoc.
Se dejaba llevar. No es que caminó, no es que el nombre llevaba a Dios, no dice que caminó gracias a Dios. No dice que Dios caminó con Enoc, sino que Enoc caminó con Dios. Y hoy justamente muchos, el hecho de que decir de que Enoc caminó con Dios, me habla de la obediencia. Hoy muchos quieren que Dios camine con ellos. Y para donde ellos vayan, quieren que Dios también vaya. Porque no quieren obedecer justamente las leyes de Dios. El caminar con Dios me habla de estar de acuerdo. Estar de acuerdo con lo que Dios dice, con lo que Dios hace. Hace un tiempo que le vengo hablando acerca de la soberanía de Dios. Y de aceptar lo que Dios hace, dice. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios evita? Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. Y era tan lindo estar con Enoc, evidentemente, que Dios dijo, yo me lo llevo. Yo me lo llevo. Y desapareció Enoc, porque Dios se lo llevó. Sigue la descendencia. Enoc engendró a Matusalén, el hombre que vivió más tiempo, 969 años. Matusalén engendró a Lamec. Y Lamec engendró a un tal Noé. Génesis 6, del 5 al 9. Y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra. ¿Te suena un poquito? ¿Te suena un poquito que Dios vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra? Y todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Te hace familiar lo que pasa en Génesis 6? Allá, cuando recién se empieza a escribir la Biblia, a lo que está sucediendo hoy, en el 2023 después de Cristo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación. Dios anda buscando en esta generación, en este tiempo, en esta sociedad violenta como la de Noé. Dice que Dios vio. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus caminos. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Hoy el Señor anda buscando, hermanos, hombres y mujeres que quieran caminar con Él. Dios en este tiempo como en aquel tiempo que la maldad del hombre, de la sociedad, de las generaciones eran de continuo el mal, halló gracia a alguien, se mantuvo, no se contaminó, como le hablaba la última vez, no se contaminó con la comida del rey, no se contaminó con la sociedad, sino que Dios dice que halló justicia en él. Y lo halló recto, perfecto. Y caminó, dice Noé, con Dios. Después vino un tal Abraham, que Dios lo llama amigo de Dios. Después vino un tal Isaac. Después viene un tal Jacob. Después viene un tal José. Personas que caminaron con Dios, que le fueron fieles a Dios, que se pusieron de acuerdo con Dios. Y no son hombres como José, por ejemplo, José que no le iba todo bien. José eligió a Dios, como esa canción que nosotros cantamos. Viene una vez la pitufina, la esposa de Potifar, y lo empieza a seducir. Y lo empieza a seducir de tal manera que la Biblia dice que José salió corriendo, pero dejó sus ropas
Llegó hasta tal punto que la mujer de Potifar le sacó la ropa y él lo incitaba a que se acostase con él. Pero José eligió aquella canción que decimos: yo elijo a Dios, mas día a día el pecado viene, me llama. ¿Cuánto lo llaman las tentaciones? El pecado que golpea la puerta. Esto lo escribió un hombre, un cantante, tal vez Roberto, en un hotel, lejos de su familia, de su casa. Él cuenta la historia cuando escribe esta canción, parecida a la de José. Él venía de su vicio, digamos, sus tentaciones antes de conocer al Señor. Eran las mujeres. Y si eres adicto a la droga, el enemigo te va a venir y te la va a regalar. Y si eres adicto a la pornografía, al alcohol, al cigarrillo, siempre el enemigo va a venir a tentarte. Y este hombre dice que a las 4 de la mañana una mujer le golpea la puerta de su habitación en un hotel. Él estaba lejos de su esposa. Él estaba lejos de su familia. Y le golpea una mujer, le golpea la puerta y lo invita a pecar. Y él tuvo que tomar una decisión. ¿Elegir pecar o elegir a Dios? Y ahí nace la canción que nosotros cantamos. Yo elijo a Dios. José eligió a Dios. Pero a José, por elegir a Dios, no le fue muy bien también. Terminó preso en la cárcel, olvidado. Pero ellos siguieron caminando con Dios. Hermanos, termina el libro de Génesis. Y el libro de Génesis es un libro donde Dios tiene comunión con personas. La Biblia le llama el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero empieza el libro de Éxodo. Y Dios quiere empezar a tener, no solamente con Moisés, sino con un pueblo. Con un pueblo quiere tener acuerdo, quiere ponerse de acuerdo. Quiere que camine el pueblo con él. Pero todos sabemos lo que pasa en el desierto con el pueblo de Dios. Dios le toca a un pueblo que no quiere ponerse de acuerdo con él, que está en contra de los designios de Dios, un pueblo murmurador, un pueblo quejoso, que no le iba con las leyes que Dios ponía en el desierto, con las formas que Dios tenía. Pero Dios le va a dejar escrito a las generaciones venideras y manda a escribir en el Salmo 81 acerca de este pueblo que fue rebelde. Salmos 81, versículo del 11 al 16. Dice Dios, escuchen lo que dice Dios, de ese pueblo que no quiso estar en acuerdo con Él, no quiso caminar con Él. Pero mi pueblo dice, no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos, en sus propias leyes. Versículo 13. Oh, dice Dios, si me hubiera oído mi pueblo, si mi pueblo hubiera escuchado mi voz, mis mandamientos. Oh, si mi pueblo me hubiera oído, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Versículo 16. Les sustentaría Dios con los mejores del trigo y con miel de la peña les saciaría. Oh, si me hubiera oído ese pueblo, yo los hubiera protegido de la violencia, yo los hubiera sacado corriendo a sus enemigos, los hubiera saciado en tiempo de necesidad, los hubiera guardado en la pandemia, los hubiera hubiera guardado sus ministerios. Si mi pueblo me hubiera oído, pero lejos
El pueblo murió, ese pueblo que vio la gloria, todos murieron en el desierto. Cuando vemos en el Génesis que todos caminaron con Dios y Dios bendijo sus vidas. Hermanos, debemos aprender a usar esta arma poderosa, el principio del acuerdo, para poder caminar con Dios. Acuerdo significa bendición, desacuerdo significa división. Miremos lo que el Señor dice en Mateo 12:24 acerca de la división. Mas los fariseos, Mateo 12:24, mas los fariseos al oírlo decían: este echa fuera demonio. Este no echa fuera demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. El Señor había sanado a un chico lunático enfermo. Y empezaron a decir: este saca demonios por demonio. Y el Señor va a dejar una enseñanza. 25, versículo 25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, pues ¿cómo permanecerá su reino? Hermano, hasta Satanás entiende este principio. Satanás dice: todo reino dividido contra sí mismo cae, no permanece. Dios dice: ni Satanás, ni los demonios le dividen la iglesia a Satanás. Satanás le enseña a los demonios que se tienen que poner de acuerdo, porque hay divisiones del acuerdo. Dice: ¿cómo Satanás va a echar fuera? Y muchas veces nosotros entre hermanos nos echamos fuera. ¿Cómo Satanás le va a orar en contra a un demonio? Y muchas veces en la iglesia nos ponemos de acuerdo para orar no a favor. Dice: ni Satanás, divide su iglesia, ni Satanás divide su casa. Todo reino dividido, toda ciudad dividida, como recién le decía, en el gobierno se dividen. Y cuando reinan los que traen división, el pueblo sufre. Cuando reinan los que no se ponen de acuerdo, el pueblo sufre. Por eso Satanás incita al ser humano a que traiga división. Porque en la división no hay bendición de Dios. Él sabe que en el acuerdo hay bendición de Dios. La casa dividida cae. La casa dividida cae. Enseñale a tus hijos. Mostrar a los hijos que haya acuerdo, que todos tiren para el mismo lado. Fuimos a un evento este fin de semana glorioso, donde alguien contaba, dice: tuve que ir a ministrar a un matrimonio que se había apartado de la iglesia. Y este hombre empezó a hablar, y dice: no, pero no voy más porque el pastor, porque el líder, porque esto, porque el otro. Toda la familia iba a la iglesia, se congregaba. Entonces este hombre, Josías, muchos de ustedes lo conocen, dice: ¿dónde están tus hijos que servían? No, están. Digo la misma palabra que dijo él. Cualquier cosa busca en el video. No, mi hija está en el baño. Y tu hijo: no, mi hijo. Porque estaba en este matrimonio, con todo lo que le contó, el chico este dice: me di cuenta que lo único que traían era que murmuraban delante de los hijos en la iglesia, en vez de ponerse de acuerdo para tirar todo para el mismo lado. Se ponían de acuerdo para criticar. Y la familia se derrumbó teniendo ministerios. Eso no pasa acá, hermano. Ese evento fue en Rosario. No pasa en Galvez, eso pasa allá en Rosario. La iglesia, hermano, está siendo atacada continuamente con división.
La iglesia vive siendo atacada. El apóstol Pablo le da algunos de los consejos a sus iglesias, a las iglesias que él le tocó ministrar. Siempre los incitaba y lo animaba, como a la iglesia de Efesios. Efesios 4, del 1 al 3 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debemos estar solícitos, apurados, dispuestos a ponernos de acuerdo, porque hay bendición, hermanos. Hay bendición en el acuerdo. Hay bendición en las familias cuando se ponen de acuerdo. Y el apóstol Pablo sabía, por eso él se apuraba y les mandaba carta diciéndole: por favor, estén solícitos, estén dispuestos, trabajen para la unidad, no trabajen para dividir, porque la división hace que las familias no permanezcan. Todo reino dividido, toda casa dividida, toda ciudad dividida cae, lo dijo el Señor. Filipenses 4:2 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y dice algo el apóstol Pablo en el otro versículo, en el versículo 3: ruego a Evodia y Síntique que sean del mismo sentir en el Señor. Te ruego, por favor, dice el apóstol Pablo, a una tal Evodia y a una Síntique. Los nombres también. Nombre de chusma tienen las dos. La Evo y la Síntique. Le decían en la iglesia. Le dice: te ruego, le dice en el otro versículo, le dice: te ruego a ti, le dice a Timoteo, le dice: te ruego que trabaje, y vaya y le diga que sean las dos del mismo sentir, que se pongan de acuerdo, porque su familia se va a caer. No iban a poder avanzar en el Señor si no estaban en el mismo sentir. Se iban a quedar estancadas. Vamos, Evo, vamos, Cinti. Arreglen sus problemas y vamos para adelante. Les ruego en el Señor que sean del mismo sentir. Porque si tienen otro sentir, hermano, tienen otra motivación, tienen otra inclinación, la iglesia va a seguir. Y la iglesia es imparable. Ni las puertas del infierno va a prevalecer contra la iglesia. Señor, ¿saben cuánto necesitan? ¿Saben cuánto necesita Dios? Que estén de acuerdo como iglesia. Por eso el apóstol Pablo le decía: vamos, yo quiero estar allá con ustedes. Vamos todos en el mismo sentir. Pongámonos las pilas en las cosas del Señor. Vamos a orar por tu hijo, vamos a orar por tu matrimonio, vamos a orar por tu mujer o por tu marido. Pero vamos a tirar todo para el mismo lado. Vamos a tirar todo para el mismo lado. Hay futuro glorioso para la iglesia y yo no quiero que tú lo pierdas. Vamos, porque mis hijos te necesitan. Anoche oraba como todas las noches oro, y desde que el pastor nos motivó a que oremos, la oración es más ferviente. Y yo necesito, hermano, líderes, hombres, mujeres, que le enseñen a mis hijos. Porque aquí delante mío están los futuros líderes, los futuros pastores de mis hijos. Y yo a mis hijos les quiero dejar una iglesia sólida, a mis nietos les quiero dejar una iglesia sólida, una iglesia que esté de acuerdo. Y voy a trabajar, no sé tú, pero voy a trabajar la iglesia. Yo necesito en esta noche 1 o 2 que estemos de acuerdo, porque la Biblia lo dice. Hay alguien que quiera estar de acuerdo conmigo, dejarle a la generación una iglesia sólida, una iglesia fuerte, una iglesia en el Señor. Una iglesia que toma la armadura, que toma esas armas espirituales que el Señor nos dejó.
Hermanos, no necesitamos. Yo le vivo diciendo a mis hijos, no se peleen. Son hermanos y se pelean como todo hermano. Y yo le digo, no se peleen, vamos a la escuela y se están peleando porque uno se quiere sentar adelante y el otro que tiene que ir atrás. Y no se peleen. Porque un día mi mamá y papá no van a estar y van a ser lo único que se van a necesitar. Hermanos, nos necesitamos. Nos necesitamos como iglesia. Yo te necesito. Decirle al que tenés al lado, yo te necesito. Caminemos juntos. Peleemos juntos, estemos solícitos en guardar la unidad de la iglesia. Eclesiastés 4:9 dice, mejores son dos que uno, porque si cayera el uno, el otro le levantará. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Ay de aquellos hermanos que vienen a la iglesia y no se dejan de congregar, porque cuando cayere, siempre va a haber un hermano que te va a levantar. Pero hay de aquellos que están lejos y están solos. Hay de aquellos. Hay del solo. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, dice Eclesiastés versículo 12, capítulo 4. Y cordón de 3 doblez no se rompe pronto. Cordón de 3 doblez. Tú, yo, ella, él y el Señor. No se dobla, no se rompe. No se rompe, se afirma en el Señor. Hay bendición en el acuerdo. ¿Quieres escuchar algunos sinónimos del acuerdo? De la palabra acuerdo. Alianza, convenio, pacto, concierto, armonía, contrato, arreglo, entendimiento, resolución, aprobación, armonía, conformidad, consentimiento, unanimidad. Sinónimos de la palabra acuerdo, todos en el mismo sentido, todos en la misma dirección. Antónimos, desacuerdo, discrepancia, división, controversia, desunión. Vení Elías por favor. Hermano, el acuerdo trae buena influencia. El lema del congreso del fin de semana era reino, influencia y poder, y se inclinaron por la palabra influencia. ¿Saben que somos personas de influencia? Todos somos personas de influencia. Para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los hermanos de la iglesia, para alguien somos de influencia. ¿Somos de influencia buena o somos de influencia mala? Pero que somos de influencia, somos de influencia. Ojalá que seamos de influencia buena. El acuerdo trae buena influencia en los hogares, el desacuerdo trae división en los hogares. La palabra acuerdo en el griego son dos palabras que son symphoneo, que viene de la palabra, de ahí deriva la palabra sinfonía. Armonía, sonar juntos. La palabra symphoneo es sonar juntos. Imagínense acá que la banda vamos a tocar una canción y uno toca una y la otra toca otra. Es como el Chavo cuando está con Kiko, no sé si el programa ese que está el Chavo y el Kiko tocando la guitarra y la batería. Y Kiko le dice, Kiko, vos me estás tocando. Yo estoy tocando la mañanita y vos me llamas la cucaracha. Y si tocamos de la misma, dice que bueno. De ahí viene la palabra acuerdo. Sinfonía, sonar juntos, lograr una armonía. Sonar juntos, armonía. ¿Te suena? Juntos, armonía. ¿Te suena? ¿A alguien le suena la palabra juntos y en armonía? ¿Le suena a alguien que venga al salmo, por favor? Por allá atrás de alguien. Así lo ponemos ahí. Alguien que me diga el salmo, yo no sé, pero alguien que me diga. Salmo 133, dice el pastor Conelo, por favor. Mirá cuán bueno, mirá cuán bueno. Sonar juntos y en armonía.
alegría, bendición y vida. Es ahí cuando nos ponemos de acuerdo, cuando las familias se ponen de acuerdo, cuando los matrimonios se ponen de acuerdo. Es ahí. Si dos se pusieran, ¿saben lo que significa? Se pusieran, hay uno de los dos que no está de acuerdo. Que hay uno de los dos que no está de acuerdo. Es como si yo le digo a mi esposa, nos vamos de vacaciones. ¿Quiere ir a Mar del Plata? No, yo quería Carlos. ¿Qué digo? No, pero ¿quiere ir a Mar del Plata? No, yo quería Carlos. No, pero vamos a Mar del Plata. No, yo me quiero ir a Carlos Paz. Los dos se ponen firmes. Ahí de vacaciones, hermano, que es una vacación. Poner de acuerdo y para poner de acuerdo, ¿qué tenemos que hacer? Alguien que me diga. Uno de los dos va a tener que ceder. Uno de los dos va a tener que ceder para poner de acuerdo. Dice, si dos, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, que será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermano, tengo una noticia en esta noche. Levanten la mano cuando se congregaron en el nombre del Señor. Somos más de dos y de tres. Él está aquí en esta hora. Porque dice, donde están dos o tres están congregados en mi nombre. El camino correcto, hermano. La decisión correcta es hacerlo en el nombre del Señor. Nadie llega al Padre, ¿recuerdan? Nadie llega al Padre, todo es en el nombre del Señor. Es ahí, ¿saben por qué dice en el nombre del Señor? Porque allá por Génesis 11, una ciudad llamada Babel, que pusieron de acuerdo, pero la inclinación de su deseo era contrario al Señor. Y fíjense lo que puede lograr el acuerdo. Dice que todos hablaban el mismo idioma, tenían el mismo sentir. Y dice que Dios dice, descendamos a ver cómo están los muchachos que dice la palabra que Dios vio que el pueblo era imparable, porque todos tenían un mismo objetivo. Todos tenían una misma misión: construir esa torre, la ciudad a Dios. La inclinación, la motivación era errónea, por eso Dios nos confunde. Dios no los mata, Dios no los castiga, los confunde. Y empieza, inventó los idiomas. Ya no todos iban al mismo sentido. Fíjense lo bueno que es estar todos en el mismo sentido. Somos imparables. Ahora se trae la grega. Porque la sociedad se pone de acuerdo en un montón de cosas. Dos se ponen de acuerdo para ir a robar. La sociedad se puso de acuerdo hace un tiempo atrás para aprobar el aborto legal. La sociedad se puso de acuerdo para aceptar el matrimonio homosexual. Muchos se ponen de acuerdo, son imparables, hermano. Pero sabemos que esas cosas, esos acuerdos traen hasta temprana maldición. Por eso parece que estén congregados y se pongan de acuerdo y tomen una decisión. Ahí estaré yo en medio de ellos. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Ponte de pie esta noche y vamos a ponernos de acuerdo. Si alguien está enfermo en esta noche, nos ponemos de acuerdo.
Él lo prometió, sí, tu palabra nunca cambia. Donde hay dos hombres, allí te vas a mover. Sígame, tu palabra nunca cambia. Donde hay dos hombres, allí te vas a mover. Sígame, tu palabra nunca cambia. Donde hay dos hombres, allí te vas a mover. Sígame, tu palabra nunca cambia. Donde hay dos hombres, allí te vas a mover. Sígame, tu palabra nunca cambia. Donde hay dos hombres, el prometió que no estemos dos o tres de acuerdo. Mueve el Espíritu Santo esta noche, mueve con poder, sale de la vida enfermo, restaura matrimonios, levanta el cabello de Dios. Para otro todo, de ti es algo que tú tienes para siempre, siempre, adoraré. Para otro todo, de ti es algo que tú tienes para siempre, siempre, adoraré. Vamos a poner esta canción, vamos a ponernos de acuerdo, algo va a suceder en esta hora.